Como un invitado, David. Ah, se murió. Vende. Bien. Ya estamos hablando de esta parte y sí me gustaría escucharlos sobre qué piensan sobre esta última reflexión que les acabo de hacer, de que como ingenieros industriales tenemos que desarrollar o tener ya a estas alturas desarrollado esta característica de analizar constantemente los procesos a los que cotidianamente nos estamos enfrentando, ya sea dentro de nuestra fuente de trabajo o como a lo mejor a veces como clientes o como parte de un servicio o de una prestación de un servicio. ¿Alguien de ustedes ha aplicado esto y cómo ha sido, cómo lo ha hecho, cómo se ha sentido en relación a esto? ¿Voluntarios? Yo elijo. ¿No? ¿Quién? ¿David? ¿Estás ahí, David? Valente. Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas tú en relación a lo que hablábamos, ¿no? De esta habilidad que debemos de desarrollar para analizar procesos con vistas a buscar optimizarlos. De hecho, en la empresa donde me encuentro laborando actualmente, tenemos muy marcado esto. Tenemos procedimiento para todas las actividades que son rutinarias y esos procedimientos pues realmente los hacemos nosotros. En la actualidad yo he actualizado diferentes procedimientos. ¿Por qué? Porque yo como personal nuevo me piden analizar los procedimientos y posteriormente me piden mi punto de vista y si tengo alguna mejora para los procedimientos, la tengo que ejecutar y lo tengo que hacer por escrito. Y sí he hecho dos procedimientos un poquito más cortos porque realmente había pasos que hacíamos que ya no eran necesarios para realizar dicha tarea. Entonces esto te ayuda mucho, ¿no? O sea, el hecho de tener esta capacidad para poder analizar los procesos. Bueno, pues de todo esto se Sí, trata. y realmente eso es lo que nos pide la empresa, siempre estar mejorando. Siempre tenemos que estar un paso adelante para seguir mejorando la calidad de nuestro procedimiento y obviamente la calidad de nuestro servicio que estamos dando. Así es. Muy bien. Gracias, Valente. Rubén, algo que quieras compartirnos? Gracias. Sí, pues al igual que mi compañero, nosotros igual, pues creo que ya por así decirlo, como plantilla, todas las empresas se tienen que adaptar a un modelo estándar de calidad. Entonces, por parte o en ese sentido, a todos nos involucran en el sentido de la mejora continua. Igual he participado en la identificación y la mejora de los IPERS, que es la identificación de peligros y evaluación de los riesgos, particularmente en mi área laboral. Y pues es muy, muy bueno eso que comentó el compañero que dice, como nuevo, me están solicitando que yo identifique las áreas de mejora y creo que es una metodología muy, muy buena porque usualmente los que estamos involucrados día con día se nos hace tan común que ya no las vemos. Sin Así embargo, es. cuando gente externa es más fácil identificar las áreas de mejora. Así es. A veces es necesario incluso explorar otras áreas, otros departamentos, no necesariamente ser nuevos o recién llegar, sino también hacer este trabajo colaborativo entre las diferentes áreas
en el cual se compartan observaciones y se comparta información, ¿no? Entonces es fundamental que se logre. Ahora, la forma en que las empresas que ustedes ponen como ejemplos los llevan a participar de esta forma, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo se los convencieron de hacerlo? ¿O simplemente es una orden directa? Tienes que mejorar los procesos y ya. ¿Cómo se dio? ¿Cómo es que llegan a este punto? Valente o Rubén. ¿Cómo es que se participan, pues? Pues directamente, como le comentaba, como ya está estandarizado por las empresas, es como una metodología a seguir. Hasta cierto punto, pues estamos como obligados a desarrollarla. Y hasta cierto punto, de igual de forma innata, para mejorar nuestros procesos, las desarrollamos y las sugerimos. Ok. Pero es una cuestión, pues, prácticamente de políticas, ¿no? Sí, exactamente. Y por ejemplo, Rubén, o has escuchado tú de algún incentivo adicional para que los motive a buscar constantemente hasta darle seguimiento a estas políticas? Pues sí, por ejemplo, en el apartado que más se reconoce es en el sentido de las 5 S, que a nosotros nos separan por departamentos como pequeñas células de trabajo y tenemos para sugerir algunas metodologías de mejora o ideas a mejora, como le decimos, ideas. Entonces, con base a un estándar de eficiencia o estándar de mejora, Sí. si se maneja a nivel planta o a nivel solamente de área de trabajo, se califica, se evalúa y ya dependiendo de qué tan eficiente es, nos dan algunos incentivos económicos. O sea, ¿es dinero así como tal en tu sueldo? No, nos dan tarjetas de vales, De son despensa. para, exactamente. Ah, qué bien. Fíjense que esto que acaban de comentar, yo lo vi hace 27 años en una empresa que se llama Fester de México. Ahí trabajé como supervisor de mantenimiento. Y dentro de cuando se empezó a implementar toda esta cuestión de la cultura de la calidad en esa empresa, era por la necesidad de participar de las primeras certificaciones ante ISO 9000. Y recuerdo que esto que a ustedes acaban ahorita de compartir, en la manera en que se motiva o se invita, o como dice Carlos, ¿no? Se obliga al personal a aplicarse para presentar constantemente ideas de mejora, ¿no? De analizar los procesos, los propios y los de otros departamentos para proponer formalmente mediante un protocolo, ya sea documentado como un procedimiento y un formato, pues, vaciar ahí todas las observaciones y todas las propuestas y que al final esperar que se logren resultados positivos para la empresa, ya sea para el propio departamento, ¿no? Como puede ser, como menciona Rubén, o que sea para toda la empresa, ¿no? Me tocó ver eso hace más de 25 años. Y dense cuenta, ¿no? Ya pasaron 25 años y seguimos hablando de lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que no ha permitido que esto se multiplique a más empresas? ¿Por qué las empresas mexicanas batallan mucho con este aspecto de la cultura organizacional? A veces, no sé si les ha pasado, todos quisiéramos que la mayor parte de la gente pensara como ingenieros industriales, ¿no? Porque seguramente ve diferente las cosas desde otro enfoque, las analizamos de otra manera, buscando siempre hacer
mejor las cosas, más rápido, con menos recursos, sin tanto desperdicio de tiempo. Pero es algo que nosotros debemos de tener ya impuesto en nuestro carácter y de manera profesional, pues obviamente ser motivadores y ser impulsores de esta forma de conducirse, ¿no? Y de aportar a la empresa. Entonces, antes de que yo trabajara en esa empresa, pues yo fui obrero. Mientras estaba yo estudiando, yo trabajaba como obrero, sindicalizado, que operaba máquinas, herramientas de control numérico, computarizado en aquellos entonces. Y yo pensaba que siempre como trabajador piensas que eres explotado, que te quieren sacar más de lo que ya das por el sueldo que percibes. Y después de pasar por esa etapa, de pensar como obrero, en el que siempre buscas hacer lo menos posible y que te paguen lo más, cuando ya termino mi escuela y paso al otro lado, me doy cuenta, y eso te sirve de experiencia, de cómo es la mentalidad del personal. Y tú tienes que ser lo suficientemente inteligente como ingeniero para saber manejar a la gente, saber comunicarte con ellos, saber motivarlos, saber ponerlos en una posición de competencia, ¿sí? De competencia en cuanto a resultados, pero también de competencia en cuanto a habilidades y conocimientos, ¿sí? Y ser ese agente promotor de buscar mejores formas de hacer las cosas y buscar soluciones óptimas a los problemas, antes de que se vuelva algo, como dice Carlos, ¿no? Algo obligatorio, ¿no? Lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, está ahí, es parte de cómo funciona la organización. Bueno, pues eso es parte de las diferentes formas que hay para crear una cultura organizacional, ¿sí? Y como dice Rubén, pues la parte en que nos ponen a competir es mediante 5 S, ¿no? Vamos a tener nuestras áreas ordenadas, limpias, acomodadas, deshacernos de lo que ya no ocupamos, actualizar nuestros materiales, nuestros procedimientos, nuestros archivos y todo. Pues es un punto. Pero se dan cuenta que el 5S funciona ahí como una herramienta para generar este cambio en la cultura del personal para que participe en todos los niveles con propuestas que finalmente serán reconocidas de alguna forma como un beneficio para quien las propone, ¿no? Y esto sería mejor si esto se hace en equipos de trabajo, ¿no? Entonces, vean lo que es, lo importante que es este cambio de mentalidad que yo les estoy comentando, ¿no? Y que todo lo debemos de tener. Yo no entiendo un ingeniero industrial principalmente, pero cualquier otro. No entiendo un ingeniero que llegue a una empresa sin buscar inmediatamente encontrar puntos donde se puede mejorar. Miguel Ángel, adelante. Bueno, normalmente siempre va a haber metas colectivas, eso es normal, pero creo que las metas más importantes o las metas a donde se le debe dar más enfoque son las metas individuales. ¿Por qué? Bueno, es a donde más desarrollas tú como ingeniero o como parte individual, desarrollas ciertas habilidades, ¿no? Para esto, por ejemplo, dicen de idea, bueno, ¿cómo te compones o cómo te beneficias del sistema? En este caso, por ejemplo, en donde trabajo, existe la metodología de ideas. Tú metes una idea que ayuda a la empresa en algún punto y mejorar el proceso, un tema de seguridad, un tema de calidad, un tema de 5S, por lo que sea, ¿no? Y te benefician con puntos. Puede ser de seguridad y te benefician con algo así que es los precursores A o PSIF, que es básicamente evitar un riesgo de una fatalidad o un accidente mayor, ¿no? Sí. Entonces te beneficias, pero también está el grupo de solución de problemas, que de ahí te beneficias económicamente hablando, pero también está la parte de tus metas individuales ya como administrativo, que te califican tu productividad en metas individuales. Si hay un porcentaje de meta Colectivas.
la parte más importante. El otro 30% es tus metas individuales, que creo que es el donde hay que darle mucho más enfoque. Así es. Y son pocas las organizaciones que realmente manifiestan o se manejan en el enunciado aquel de posibilidades de desarrollo, ¿no? Cuando ves las ofertas de empleo y te dicen que es una empresa de tales características y tal, y te ofrecen proyección en tu desarrollo profesional y personal, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a delinearse la cultura de una empresa, la cultura organizacional. Y como confirma Miguel Ángel, las herramientas de calidad son eso precisamente, son un medio sobre el cual nosotros nos podemos apoyar o las empresas se apoyan para generar esa cultura, ¿sale? Y ya las metodologías para implementarla, para diseñar todo su sistema de gestión de calidad, todo su sistema de operación, enfocados dentro de esta cultura de la mejora, pues ya es algo que cada empresa va a desarrollar o va diseñando conforme sus propias características, ¿sí? No son trajes a la medida, compañeros, ¿sí? O sea, yo tengo que pensar cómo es mi empresa, cómo se comporta, incluso cuál es el paradigma empresarial del directivo, del dueño, es decir, cuál es su manera de pensar y ver si desde ahí vamos a empezar a batallar. Si por el contrario es la alta dirección quien es el motivador, el impulsor de estas nuevas formas de enfrentarlos día a día, bueno, pues entonces tenemos muchas ventajas, ¿no? Y donde podemos nosotros desarrollarnos. Pero sí es muy importante pensar que siempre debemos de buscar por medio del desarrollo y el análisis de los procesos, buscando herramientas o elementos de mejora, pues también cuidar y vigilar nuestro desarrollo profesional. Es decir, ser competitivos adentro de la organización como parte de la misma organización, pero que desde nuestro punto de vista también aportar para que toda la organización también se muestre competitiva en el mercado en donde se desenvuelva. ¿Sí? Es decir, busco que gane, pero siempre y cuando yo también gane. Y a veces, lo que yo les decía, ¿no? Desde hace 25 años, que a las ideas de mejora, pues se les da dinero en efectivo, pero eso no sabemos hasta qué punto realmente, cómo se ve reflejado en el beneficio de la competitividad de toda la organización. Y hablando como ingenieros industriales, que vamos a estar seguramente en algún momento en posición de liderazgo dentro de una empresa, pues cómo nosotros vamos a manejar este carácter para generar la cultura de calidad que requerimos con nuestros colaboradores y a partir de ahí trascender, ¿no? Que eso también es muy importante, ¿vale? Bueno, pues esa era la reflexión en este punto. Vamos ahora, el tema que vamos a ver es algo que ya seguramente hemos escuchado muchos de los que ya tenemos experiencia laboral, sin embargo, pues hay que desahogarlo. Viene en nuestra guía temática y de lo que vamos a hablar en esta ocasión es de las normas internacionales, ¿no? Cómo estas normas ISO 9000 ayudan a poner un poco de orden a todo este aparente caos que hemos estado analizando de las diferentes propuestas o filosofías de calidad que son aplicables en las empresas, ¿no? Entonces, vamos a abrir la unidad 4, hablando de normas nacionales e internacionales de gestión de calidad. Por ahí había información en relación a que estas normas han ido evolucionando, a lo mejor no al ritmo que se requiere, pero pues sí han puesto un poquito de guía, han servido como guía
para implementar sistemas de gestión de calidad. Y a partir de esa guía también es lo suficientemente flexible como para que nosotros le demos ese carácter o esa personalidad que requiere nuestro sistema de gestión de calidad para nuestra organización, ¿sí? ISO 9000 lo que hace es dar una guía general de lo que se recomienda mínimo que deben de tener, y a partir de ahí pues ya se empieza la labor gracias a todas estas, muchas de las cosas que hemos revisado hasta antes de llegar a este punto, ¿no? Entonces aquí sí voy a pedir que me ayuden a leer para que podamos ir analizando la información. Si alguien me puede apoyar para revisar esta primera lámina, por favor. Voluntario. Antecedentes de normalización. La normalización con base al sistema de la operación y científica nace a finales del siglo XIX, con la revolución industrial ante la necesidad de producir más y mejor. Pero el impulso definitivo llegó en la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, ante la necesidad de abstenerse a los ejércitos y reparar armamentos, fue necesario utilizar la industria privada, a la que se le exigían unas especificaciones de intercambiabilidad y ajuste de precios. Ajustes precisos. Bien. Esta parte, yo siempre lo he mencionado, las guerras y las crisis son campo de cultivo para el desarrollo de sistemas de gestión, sistemas de producción, desarrollo tecnológico, sistemas informáticos, etcétera. En este antecedente de la normalización, dice que en la Primera Guerra Mundial, cuando las fábricas propias de armamento de cada una de las naciones participantes necesitaban abastecer a sus tropas, pero no se daban abasto. Por lo tanto, tuvieron que invitar a empresas que se dedicaban a cosas distintas, pero que contaban con la infraestructura para poder apoyar en fabricar ciertas partes o ciertas refacciones, por así llamarle, que eran necesarias para la parte armamentista de los gobiernos. Y entonces es donde surge pues esta primera intento de normalización, es decir, se daban especificaciones muy precisas para poder garantizar la intercambiabilidad de partes y que los ajustes fueran precisos. Por lo tanto, además, por cuestiones estratégicas, unas piezas del armamento o de vehículos de guerra se ensamblaban en unas plantas y otras partes se fabricaban en otras, y ahí llegaba el punto en que todo eso concurría para generar o producir todo lo que se requiriera, ¿no? Por lo tanto, cumplir con las especificaciones era fundamental para garantizar el óptimo funcionamiento del aparato armamentista de cada uno de los países. Entonces, esa fue la primera intervención o esbozo de lo que era la normalización, las especificaciones. ¿Alguien más que me pueda ayudar con esta? Antecedentes de la normalización. Nació para limitar la diversidad antieconómica de componentes, piezas y suministros y favorecer su intercambiabilidad, facilitando la producción en serie, la reparación y mantenimiento de los productos y servicios, así como facilitar las relaciones externas entre países que necesitan piezas estándares y ofreciendo garantías de cumplimiento de requisitos del cliente. Muy bien. Sí se dan cuenta, no sé si alcancen a observar esta imagen. Es un Jeep. Es el chasis de un Jeep, es un Willys. ¿Sí los conocen? ¿Los han visto? Sí, sí. Es un Jeep Willys. Estos estaban diseñados para armarse y desarmarse en el campo de batalla. Tenían pocos elementos de ensamble y venían con componentes
ya bien definidos, lo cual facilitaba mucho el mantenimiento y en el campo de batalla. Entonces, obviamente una fábrica hacía la estructura, otra fábrica armaba los motores, otra fábrica armaba los demás componentes, ¿no? Entonces, entre países, si se vendían, pues primero le embarcaban las llantas o el sistema de transmisión, después le embarcaban de otro lado llegaban otros componentes y ellos se ensamblaban prácticamente en el campo de batalla antes de usar, y era necesario cumplir con todos los estándares, y además en la responsabilidad mediante el reflejo de la responsabilidad surge mediante el desarrollo de las garantías. Es decir, si esto no funciona, te lo devuelvo y no te lo pago hasta que me des lo que yo requiero. Entonces, estos son los orígenes del porqué de la normalización y dónde surge ya de manera formal como parte de las estrategias de los gobiernos, formalizar toda esta cuestión. El 22 de diciembre de 1917, los ingenieros alemanes Naubos y Helmich constituyen el primer organismo dedicado a la normalización. La traducción al español es el Comité de Normalización de la Industria Alemana. Este organismo comenzó a emitir normas bajo las siglas DIN, que significaban normas de la industria alemana por su traducción del alemán. ¿Sí han escuchado las normas DIN? ¿Sí? No, yo no, profe. ¿No? Bueno, pues las normas DIN son las que establecieron el tamaño del papel para impresión, para imprenta. Entonces, este ejemplo, entre otras cosas, es el más conocido. Vamos a hablar de los tamaños de papel, están referenciados a una norma DIN, una norma alemana. Posteriormente, en 1926, esta asociación cambió su nombre por DNA, que son Comité de Normas Alemanas, que igualmente siguió emitiendo normas bajo las siglas DIN. Estas ya no significaban lo que decíamos anteriormente, la norma de la industria alemana, sino las iniciales de la frase, esto es norma, das ist Norm. Entonces, se sigue ya denominando DIN, pero se encargaban de la normalización. De lo que se encarga es de determinar las características mínimas adecuadas para los productos, alimentos, herramientas, etcétera, que usa la población, y ayudan también a regular las conductas, vamos a llamarlo así, éticas de los fabricantes, ¿vale? Entonces, trataban si tú querías comercializar tus productos, además de pasar por la cuestión de los patentes, también tenías que tener una revisión ante las normas del sector al que correspondía tu producto, ¿vale? Posteriormente, ante la gran diversidad de productos similares, bueno, pues se establecen los comités de normas que dicen, bueno, independientemente de quién lo fabrique, lo menos que deben de cumplir son estas características, y eso, a eso fue lo que el primer organismo que se dedicó a eso, pues fue en Alemania. Posteriormente, en 1975, cambió su determinación por DIN, que quiere decir Instituto Alemán de Normalización. Antes, en estas fechas también, surge en otros países otros organismos con el mismo objeto. Insisto, estamos hablando de épocas posteriores a la Primera Guerra Mundial, en el cual se transfiere esta forma de controlar la producción, ¿sí?, o de garantizar la calidad de la producción para cuestiones de intercambios, como ya vimos, y ensambles de partes de diferentes orígenes,
siempre respetando las especificaciones. Se dan cuenta de que eso también lo pueden aplicar para la industria comercial, ¿sí? Para la industria, digamos, normal, después de la guerra. Entonces, sí dice, bueno, vamos, si nosotros empezamos a regular, pues vamos a tener más competitividad, vamos a tener mejor calidad y todo lo que implique en la comercialización y venta de sus productos, tanto en el interior como en otros países. De tal forma que surge la Asociación Francesa de Normalización en 1918 en Francia, y en 1919 en Inglaterra el British Standards Institution, el BSI, que son siglas de normas. Cada país se establece de acuerdo a sus criterios y sus circunstancias todos los objetos o artículos o productos que requieren ser normalizados, en algunos casos para salvaguardar la seguridad del usuario, en otros casos para garantizar la calidad y el correcto funcionamiento en relación con costo y beneficio, para tener mercados más equitativos en participación y todos participen dentro de los mismos estándares. Entonces, bajo ese sentido, ¿no? Ante la aparición de todos estos organismos nacionales de normalización, pues surgió la necesidad de coordinar los trabajos y experiencias de todos ellos. Con este objetivo se fundó en Londres en 1926 la Federación Internacional de Estandarización, la ISA, por sus siglas en inglés. Este es el antecedente más cercano de lo que es la ISO actualmente. Tras la Segunda Guerra Mundial, este organismo fue sustituido en 1947 por la Organización Internacional para la Normalización, que es la que nosotros conocemos actualmente, que tiene sede en Ginebra y que es dependiente de la ONU. Tuvo que pasar a esas instancias para que la ONU y en su comité, en su grupo de afiliados, asumieran estas nuevas disposiciones, ¿no? De normalizar. Era lo que para la norma de Francia era una cosa, para la norma de Alemania era otra, o las variaciones eran importantes, o no se podían comercializar, porque a veces tendrías que modificar productos para adaptarlos a la norma del país al cual tú pretendes exportar. Entonces, todas esas complicaciones lo que ocasionaron fue una necesidad de establecer pues normas en las cuales fueran consensadas por todos los interesados y que abarcaran las cuestiones más importantes, ¿no? Entonces, que facilitaran el comercio, que facilitaran el intercambio comercial, que garantizaran la calidad y la seguridad de los productos. Principalmente esos eran los acuerdos a los que se buscaron cuando se conformó por primera vez el organismo de estandarización conocido como ISO. Ahora, pues esos fueron los antecedentes, ¿no? Finalmente, lo que vamos a hablar es de las normas ISO 9000. Y aquí ya conocemos algunos ya podemos conocer más o menos la historia de cómo surgió. Esta familia de normas aparece por primera vez en 1987, tomando como base la norma británica BS 5750 de 1987, experimentando su mayor crecimiento a partir de la versión del 94. Vean cómo de cada país tenía sus propias normas acerca de la gestión de las empresas. Y pues la que más se destacaba y que se le veía más potencial para ser difundida a todo el mundo, pues fue la norma británica BS 5750. En ese momento, cuando se publica por primera vez la norma ISO 9000 en su versión de 1987, estaba conformada por una serie de documentos. La ISO 8402 hablaba del vocabulario, no era más que un diccionario en el cual se daban los conceptos de las palabras que más que se manejaban dentro del documento. El ISO 9000 era la hoja de ruta, era como un índice que nos iba diciendo cómo estaba integrada las normas. Y el ISO 9001, 9002 y 9003, que eran
no era otra cosa más que la forma o las guías del protocolo de aseguramiento de calidad. Y la ISO 9004, que era la cuestión gerencial o administrativa de la gestión de calidad. Las normas ISO 9000 del 94, aquí pasamos a las del 87 a las del 94, estaban principalmente dirigidas a organizaciones que realizaban procesos productivos, es decir, estaban enfocadas a la industria manufacturera. Y por tanto, su implementación en empresas de servicios planteaba muchos problemas, lo cual no ayudaba, puesto que no había como que un acuerdo o conceptos más bien claros que pudieran reemplazarse para implementarse también en una empresa de servicio. Entonces, la interpretación de algunas cosas era muy complicada. Por lo tanto, les decían, bueno, pues si voy a implementar la norma ISO 9000, decían no, o está complicado porque nos daba la idea de que eran normas excesivamente burocráticas. Y sí lo eran. Era empezar a generar carpetas y carpetas de documentos, de procedimientos, distribuirlas, etcétera. Firmas y firmas y firmas de autorización y tal, que realmente era más labor del día a día de la parte de la administración, mantener alimentados todos los documentos que se desprendían de los requisitos de la norma del 94. Era más complicado eso que llevar la gestión normal de una empresa. Por lo tanto, pues sí hubo cierta problemática a la hora de implementar. Sin embargo, desde el 94 vino la publicación de la ISO 9000-2000, que se conformaba de estos tres documentos. Fundamentos y vocabularios es donde nos explica qué es la ISO 9000, para qué sirve, cuáles son los beneficios, etcétera, y también el glosario de términos que manejan en ISO 9000. Con la revisión del 2000 se consiguió una norma menos complicada y aquí ya se podía adecuar a todo tipo de organizaciones, aplicables sin problemas, tanto en empresas de servicios e incluso para la administración pública, con el fin de implantarla y posteriormente, si lo decían, ser certificadas conforme a las normas ISO 9001. Aquí el documento de la ISO 9001, me acuerdo que, voy a regresar tantito, me acuerdo, no sé si era esta, la 87 que me tocó ver, o la 94, no era la 94, pero tenía también una distribución parecida a esta. Y me acuerdo que decía, si eres una empresa que fabrica y diseña productos, pues tú vas con la 9001. Si eres una empresa que nada más distribuye, entonces te toca la 9004, ¿no? Nada más tu gestión de sistema de calidad administrativo. Bueno, nos queda menos de un minuto. Paramos aquí este bloque y nos volvemos a conectar, por favor, dentro de 5 minutos. Entonces, paramos aquí y nos vemos en 5 minutos.